La historia de Laura. Laura, la que buscaba el amor en los lugares equivocados. Ya era julio del 2009 y Laura continuaba sintiéndose miedo, sin poder entender por qué. Su marido ya no estaba y ella ahora podía hacer lo que quisiera. Jorge se lo había dicho. Tu marido los liberó. Pero Laura no se sentía libre en absoluto. Laura se sentía sola, sin tener a nadie con quien compartir, sin tener a nadie a quien contarle lo que sentía. Por las noches se sentaba a cenar con sus hijos más pequeños y sentía ese vacío, ese dolor. Laura sentía que la vida la había traicionado. Ella creía que había hecho todo lo que estaba a su alcance para ayudar a su marido a recuperarse y que todo había sido en vano. Sentía que había desperdiciado todo su tiempo para nada. 22 años parece mucho tiempo. Y ahora se veía con esos dos pequeñitos a los que criar y ella sentía que no iba a poder hacerlo bien. Todos nosotros, de hecho, tenemos historias, biografías, en las que todo lo que podemos contar es cómo la vida se ha opuesto a nuestros deseos, cómo la vida nos ha victimizado de alguna manera. Ese día, por el mes de agosto, Jorge le había dicho a Laura que lo que había pasado había sido así porque ella había querido que así fuese. En ese momento de su aparente historia, Laura no podía comprender esto, pues todo demostraba que había una especie de mala suerte que la perseguía. Ella se sentía muy desgraciada y además enojada con Dios porque ella creía que Dios no le daba lo que ella creía merecer. Otra vez, Jorge le había dicho que iba a conocer al que iba a ser su marido a partir de ahora, pero ella seguía sin creerle. ¿Para qué seguía yendo lo de Jorge? Quizá era porque necesitaba fe y creía que él podía dársela. En ese momento Laura creía que la fe era algo que estaba afuera y que había que pedir o buscar. A principios de septiembre, Laura estaba en la cocina de la escuela en la que trabajaba por la tarde, cuando dos compañeras le preguntaron: ¿Te va uno de 45? ¿Qué? Preguntó con asombro Laura. Tenemos un amigo para presentarte. ¿Le podemos pasar tu número? Laura lo pensó por un rato y luego les dijo que sí. Cuando terminó su horario de trabajo, Laura regresó a su casa. Se puso a hacer la tarea con su niña pequeña, luego a preparar la cena. Y estaba preparando la cena cuando de repente suena el celular. Hola, ¿quién habla? Soy Eduardo, le dijo. ¿Eduardo? ¿Quién es Eduardo? No te conozco. Me pasó tu número Mónica, mi amiga. Ah, sí. Quería invitarte a tomar un café. Ay, sí, pero yo no sé si voy a poder porque no tengo con quién dejar a mis niños más pequeños. ¿Tenés niños pequeños?, le preguntó él. Sí, 2. Bueno, le dijo Laura, déjamelo pensar que veo a ver qué puedo hacer. Chao. Laura se quedó perpleja. No pensó que la llamaran tan rápido. ¿Y ahora qué haría? Ella quería ir a la cita, pero ¿con qué excusa iría? Laura no quería que sus hijos mayores se enteraran. Para esa época Laura había empezado a ir a aprender a bailar salsa a un lugar cerca de su casa, en el centro, cerca de donde ella vivía. Entonces, Laura les dijo a sus hijos mayores que iría allí, aunque en realidad iría a la cita. Llegó el domingo y a la tarde Laura fue al lugar en el que habían quedado a encontrarse. Pero Laura no tenía ni idea de cómo era Eduardo, ni Eduardo tenía ni idea de cómo era Laura. Era una cita a ciegas. Laura llegó primero al lugar, miró alrededor y no vio a nadie que estuviera sentado solo. Entonces se sentó y pidió algo para tomar. A los 10 minutos entró él, miró por la mesa donde estaba Laura e increíblemente se reconocieron.
sin haberse visto nunca antes. Comenzaron a hablar. Bueno, en realidad la que más hablaba era Laura, él solo escuchaba. Laura le contó su historia y él la miraba sonriendo dulcemente. Ella por dentro pensaba que él en cualquier momento se levantaría y se iría porque de escuchar todo eso, pero no fue así. Cuando Laura le contó lo de Jorge y le describió el lugar donde éste atendía, Eduardo le dijo que él también había ido ahí, que él lo conocía a Jorge. ¿Casualidad? No existen las casualidades. Laura tenía que regresar a su casa. Ya se estaba haciendo tarde, así que él la acompañó a la parada del colectivo, se despidieron y quedaron en mantenerse hablando por teléfono para una nueva cita. Así fue como comenzó esta nueva etapa en la vida de Laura, que había acabado de conocer al que a partir de ese día iba a ser su nuevo marido. Esta vez la excusa para verse fue que como era el día del maestro, Laura iba a salir con sus compañeras. Esa fue la primera y la última salida solos. Después ya no surgieron más. No había más excusas. Ese día quedó sellada esa relación basada en el respeto y con el propósito de acompañarse uno al otro en toda situación. A partir de allí, las salidas siempre fueron con los niños más pequeños. Esa tarde Laura fue con los más pequeños a una plaza y allí se conocieron. Los niños lo aceptaron al instante. Es más, la hija menor de Laura le dijo que a ella le hubiese gustado que su papito hubiese sido como Eduardo. Al regreso, fueron a donde estaba viviendo Eduardo, que era a unas 4 cuadras de la casa de Laura. Y a partir de ahí comenzaron a verse casi todos los días. Ahora Laura tenía que decírselo a sus hijos mayores. El hijo lo tomó bien, pero su segunda hija, la mayor, no. Llegó el día que Laura iba a traer a Eduardo a su casa para que lo conocieran. Ese día comieron algo y fue todo bastante bien con sus hijos y su nuera, que ya vivía ahí también. Pero con la que no fue bien fue con su madre, que empezó a gritar de todo. Insultó a Eduardo, le dijo de todo a Laura, la amenazó con dejarla sin trabajo, con denunciarla y no sé cuántas cosas más. Bueno, como siempre la situación fue horrible, pero Laura aprovechó para decirle a su madre unas cuantas cosas que tenía guardadas. Al día siguiente Laura y Eduardo ya no sabían si seguir adelante o no con la relación. Decidieron ir al día siguiente a ver a su amigo Jorge. Luego de la visita a Jorge las cosas se calmaron un poco, pero la hostilidad de su madre y de su hija mayor seguían ahí. Obviamente eran solo celos, pero los celos adoptan muchos matices. Laura seguía preguntándose si algún día acabaría todo esto. Ya estaba realmente cansada de vivir entre discusiones y discusiones por todo. Cualquier cosa ya era motivo para traer el pasado al presente y entrar a buscar culpables. Un día, su hijo le pasó un audio para que escuchara. Era una meditación de Ho'oponopono. Laura, ya resignada, lo empezó a escuchar y empezó a averiguar qué era eso del Ho'oponopono. Escuchó a varios que lo explicaban y empezó a practicarlo. Mágicamente la relación entre Eduardo y su hija comenzó a mejorar. Ella a la noche antes de dormir se preguntaba: ¿qué está pasando en mí que estoy teniendo esta experiencia en la que percibo a Eduardo y a mi hija pelearse? Y repetía las palabras: lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Laura notó que ella se sentía más animada y más fortalecida día a día. Con la única que el Ho'oponopono no funcionaba era con su madre. Un día Laura le preguntó a Jorge acerca de su relación con su madre, pues ella ya no sabía qué hacer. Él le dijo que no podía hacer nada más por ella porque ella estaba loca y tenía mucha maldad. Bueno, Laura tendría que aceptarla así como era y con el tiempo asumir su responsabilidad en todo esto,
pues antes de venir aquí elegimos los padres que necesitamos para aprender nuestras lecciones de perdón. En realidad elegimos todo, pues nosotros somos los directores, los guionistas y los intérpretes de la obra de teatro que es nuestra vida aquí en la tierra. Claro, que cuando llegamos aquí nos olvidamos de todo y creemos que es la vida o Dios o otra voluntad que nos causa todo esto, y por eso creemos ser víctimas, y por lo tanto creemos que sufrimos a manos de otros. El 2009 fue pasando, y para abril del 2010, Laura estaba cobrando un dinero del seguro de vida de su marido, y gracias a ese dinero pudo acondicionar la casa, dividirla de su madre, haciéndose un baño y una cocina para ellos, y así tener aparentemente más intimidad. Aparentemente, pues con la madre de Laura la intimidad era una utopía, pues para el que es metido y sinvergüenza el respeto por los demás no forma parte de su escala de valores. De a poquito la relación con sus hijos iba mejorando y esto era lo que a Laura más le importaba, reconstruir esa relación que había quedado tan dañada después de todo lo ocurrido. Laura aún se encontraba muy lejos de darse cuenta de que eran sus pensamientos idealistas y sus expectativas de vivir una realidad diferente lo que la hacían sufrir, que su depresión venía no de cómo era su realidad, sino de cómo ella creía que debía ser. El ser tan fieles a nuestros roles, el estar tan impregnados por un sentido estúpido de moralidad, nos mantiene atrapados en el sufrimiento. En realidad queremos sostener una imagen de nosotros mismos que hemos construido para ser buenas personas, pero mientras querramos seguir sosteniendo la máscara, persona viene de máscara, nunca seremos felices, pues hasta que no descubrimos nuestra verdadera identidad, no podemos ser nosotros mismos. La mayoría de las personas piensan que ser uno mismo tiene que ver con tener una determinada manera de ser o personalidad a la que defender, pero ser uno mismo no tiene nada que ver con nada de esa pantomima que nos enseñamos. Echarle la culpa o juzgar a otra persona te quita poder para cambiar tu experiencia. Asumir la responsabilidad de tus creencias y juicios te da el poder para cambiarlos. Pero hasta que no hemos sufrido lo suficiente a causa de defender un personaje, no doblamos las rodillas y pedimos a gritos que se nos muestre que tiene que haber otra manera. Ese año 2010 y hasta el 2011, Laura tuvo que pasar una situación muy dura con su hija mayor, que estaba saliendo con un chico que la maltrataba. Laura se juzgaba a sí misma y se echaba la culpa de que su hija había buscado a una pareja así, por lo que había vivido de niña, el ver un padre que maltrataba a su madre. Esa era la idea de amor que Laura tenía, y parecía ser que su hija había hecho la misma elección. Laura no quería aconsejarla, pues sabía que si lo hacía su hija iba a oponerse, y quizás cometiera el mismo error que ella. Como siempre, Laura estaba desesperada y no sabía qué hacer. Por lo tanto fue a lo de su amigo Jorge y se lo dijo. Jorge le dijo que en poco tiempo ella se iba a dar cuenta de esto e iba a venir a verlo a él. Laura, conociendo el carácter de su hija, se dijo a sí misma: este Jorge sí que delira. Eso es imposible. Mi hija no cree en nada de todas estas cosas. Eso no va a pasar. Pero resulta que sí pasó. Una mañana su hija vino llorando a su habitación y le dijo: mamá, por favor, llévame a lo de Jorge, no doy más. Inmediatamente, Laura y Eduardo se levantaron y Eduardo la llevó a ver a Jorge. Al regreso ella era otra, realmente. Bueno, así era todo con Jorge cada vez que uno iba a verlo. Más adelante Laura se enteró por qué, pero eso fue cuando tuvo que ser. Luego de eso, su hija terminó la relación con ese chico. Mientras tanto iban sucediendo otras cosas,
como la muerte de la abuela de Laura, una difonía grave que tuvo Laura que la obligó a tomarse licencia, pues no podía hablar. Al poco tiempo la muerte de la madre de su nuera, en un trágico accidente, y así miles de cosas más. Laura continuaba con su práctica de Ho'oponopono, pero la verdad que su vida estaba cada vez más patas para arriba. Claro, en el nivel de conciencia que se encontraba Laura, ella aún creía que ella practicaba el Ho'oponopono para que su realidad cambie, y así ella poder ser feliz de una vez por todas. En ese nivel de conciencia, aún creemos que tenemos cierto poder para cambiar nuestra realidad. No podemos ni atisbar que lo único que puede cambiar es nuestra percepción, y menos que hablar de que la cosa no está en luchar y resistir ante la vida, sino que todo poder reside en aceptar y permitir ser sanados por esa parte de nuestra mente que sí sabe lo que realmente nos conviene. Cuando dejamos de oponernos a la realidad, la acción se convierte en simple, fluida, amable y sin miedos. Hasta ahí solo queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Por eso estamos en lucha con la vida. Por eso no sabemos lo que el amor es, porque si lo supiéramos, nos daríamos cuenta de que el amor no se puede oponer a nada y realmente sanaríamos. Laura había empezado a cuestionarse si realmente era amor lo que sentía por Eduardo o qué era. La verdad que ella no tenía ni idea. Sentía que estaba bien con él, veía que él era bueno con ella, que quería mucho a sus hijos, que la acompañaba en todo, pero no sabía ni por qué estaba con él ni para qué. Ya para el año 2013, Laura había pedido el cambio de escuela debido a lo que le había pasado con esa compañera que supuestamente era su amiga y la había traicionado hablando pestes de ella. Y su hijo más pequeño había comenzado el primer año escolar, cuando Laura empezó a sentirse muy extraña. Lloraba y no sabía por qué. De lo único que sabía era de un vacío interior que sentía. Ella se había dado cuenta de que no sabía amar, de que nunca había amado y de que nunca se había sentido amada. A todo esto la situación en su trabajo era tensa, debido a los roces que tenía con la maestra de su hijo, que era muy violenta con el niño y no hacía más que etiquetarlo de niño con problemas, porque no era como los demás. Después de muchas cavilaciones, Laura decidió tomarse una licencia por la voz y sacar a su niño y a su niña de la escuela y pasarlos a la escuela que estaba cerca de su casa, de la cual ella se había ido. Así fue cuando, en septiembre, un día de tanto llorar y pedir ayuda, le llegó el curso de milagros, junto al libro La desaparición del universo de Gary Renard, como respuesta a sus ruegos, y a partir de ahí Laura pudo empezar a comprender muchas cosas.